Chicas, Wendy. Empezamos. Empezamos, por favor. Ok, empezamos. Buenas tardes para todos, para todas. Es un gusto tenerlos acá presentes. Vamos a empezar con esta actividad que hemos programado desde el Laboratorio de Estudios Ontológicos y Multiespecie del Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas de la carrera de Antropología y Arqueología en la UNSA. Agradecemos de antemano su presencia, su buena energía para poder compartir este evento. Eh, vamos a tomar la palabra para hacer una presentación oficial. Para eso le voy a pedir al director del instituto, al doctor José Tejeiros, por favor, Pepe, eh, dirígete a todos los que estamos acá presentes y a nuestros invitados. Gracias. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. A ver, unas cuantas palabras al respecto. Quiero partir subrayando una característica nuestra, es decir, de quienes estudiamos antropología en la carrera de antropología de la UNSA en la generación pasada, ¿no? Y esta característica, y alguna vez también lo escribí en un libro que hice, esa característica era nuestro dogmatismo teórico-conceptual, ¿no? Muy apegados a lo que, a todo el pensamiento que se nos venía, que se nos vino, muy leales a ese pensamiento y respondiendo a ese pensamiento, ¿no? Bueno, y resulta que no hace mucho tiempo atrás comenzó a generarse cierta evolución interna, regional, fortaleciendo un pensamiento distinto dentro de la antropología. Un pensamiento que, claro, choca con nuestro dogmatismo teórico-conceptual. Nuestro dogmatismo que a ratos como que huele a colonialidad, pero ahí está, sea como sea, ahí está. Entonces la idea dentro del instituto y particularmente dentro del ONTOLAB es esa necesidad de dialogar con este o entre estos pensamientos, ¿no? Ya enraizados en la carrera, vía ONTOLAB, por supuesto, del instituto, ¿no? Con esta convicción, ¿no? de no solo hablar de una apertura ontológica en la antropología, sino también de una apertura mental en la propia carrera, ¿no? Generando precisamente este diálogo o este debate, si es necesario también, ¿no? Que además es una característica, o debe ser una característica dentro de la dinámica antropológica en general, y obviamente ahora particularmente en la carrera de antropología. Esa es la idea, ese es el objetivo, y realmente espero y esperamos todos los compañeros del instituto que ello se dé. No es la primera vez que se va a generar esto con el ONTOLAB y con los otros laboratorios o talleres del instituto. Lo vamos a hacer de manera permanente por la necesidad que hemos visto de incentivar este diálogo. Bien, dicho estas palabras, que es lo que realmente quería subrayar, agradezco que estén todos aquí, todos y todas aquí en este evento, ¿no? Felicito al ONTOLAB por toda la dinámica que está desarrollando. Felicito también al ONTOLAB por el hecho de ya tener tesistas con este pensamiento, ¿no? Y nosotros gratamente leyendo estas tesis, ¿no? Y bueno, nada más. Muchas felicidades y muy buena energía a todos ustedes en este evento y en sus pensamientos. Gracias. Perfecto. Gracias, Pepe. Ahora, por favor, estamos esperando la conexión del director de la carrera de Antropología y Arqueología. Parece que tiene problemas técnicos. Mientras lo logra, le paso la palabra a el licenciado Alejandro Barrientos Salinas, con quien compartimos también
la responsabilidad del Laboratorio de Estudios Ontológicos y Multiespecie. Alejandro, te escuchamos. Bien, gracias Bernardo, muy buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos a este conversatorio de la apertura ontológica en la antropología. Con el Laboratorio de Estudios Ontológicos estamos promoviendo este espacio para justamente dar a conocer a la comunidad académica de nuestras carreras de antropología y arqueología, de otras áreas, de otras disciplinas, investigadores, investigadoras, cientistas sociales y de otras áreas, artistas y gente que se siente provocada o interesada por esta apertura ontológica, por lo que se viene llamando como el giro ontológico, es que hemos visto conveniente hacer este conversatorio. Es un conversatorio de introducción de elementos básicos, claves, iniciales, para empezar a aproximarse, a asomarse a lo que se viene llamando los estudios ontológicos, los estudios multiespecie, y dar algunas probaditas de esto que es la apertura ontológica. Simplemente muy rápido, la importancia también de generar este tipo de espacios es el posicionar estos debates dentro de nuestro ámbito académico, ¿no? Más allá de tratar de instaurar, de posicionar una nueva tendencia, una nueva corriente en la antropología, la idea es más bien eso, mostrar, abrir unas ventanas que permitan ver de qué va estas múltiples tendencias que se abren con la apertura ontológica, que no es solo una corriente, una nueva corriente del pensamiento, sino que son diferentes tendencias que más o menos han sido aglutinadas bajo un cierto término, ¿no?, de la apertura ontológica, el giro ontológico, que incluso varios de los autores, de las autoras que están, digamos, dentro de este término, muchas veces discuten el mismo hecho de pertenecer a una tendencia o hablar de una ontología, ¿no? Entonces despierta bastantes incluso debates internos, susceptibilidades. Por tanto, lo que nosotros queremos es eso, posicionar este debate en la academia, en nuestra comunidad académica, desde el Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas, impulsando este trabajo que viene haciendo el Laboratorio de Estudios Ontológicos y Multiespecie. No es que sean unos debates el último grito, digamos, de la moda, muchos de ellos se vienen ya trabajando, o algunas de los aportes que se vienen trabajando en esta línea ya tienen sus buenos años, desde, podríamos decir, en algunos casos finales de los 80s, 90s del siglo pasado, pero que han ido cobrando mayor fuerza, mayor impacto, y es necesario entonces tener este espacio para discutirlos, para introducir en este caso, y seguramente ya más adelante estaremos organizando otros conversatorios donde podamos por ahí desarrollar algunos aspectos con mayor profundidad, ¿no? Por el momento es una introducción, ver de qué tratan, algunos elementos claves e ir posicionando y discutiendo estos temas. Ese es el objetivo, ese es el interés de este conversatorio, así que sea una tarde de provecho y que esperamos hacia el cierre de este conversatorio haber cumplido con este objetivo. Así que gracias a quienes están participando, a las autoridades que nos están dando ese apoyo, ese empuje, esa confianza también de echar a rodar este laboratorio, y a quienes están interesados e interesadas de empezar a charlar, a discutir, a enterarse sobre esto que es la apertura ontológica en la antropología. Así que gracias nuevamente y te doy paso, Bernardo, para que ya vayamos iniciando el desarrollo del conversatorio. Súper, muchas gracias, Ale. Entonces, antes de yo tomar la palabra, por favor, al licenciado Miguel Pérez, el director interino actual de la carrera de Antropología y Arqueología, le vamos a pedir unas palabras también, ya que parece que ha resuelto ya la conexión. Miguel, por favor, si es posible, te escuchamos. Bueno, al parecer todavía sigue con algún tema técnico. Esperemos que más tarde pueda intervenir, ¿no?, como autoridad de la carrera. Para no perder más tiempo y poder ganarle el tiempo a la tarde, yo voy a permitirme simplemente presentar el evento de hoy. Es, como ustedes están pudiendo ver, un conversatorio, ¿no es cierto? No es un evento destinado a
profundizar y tratar exhaustivamente un tema. Básicamente es todavía continuar con una política que tenemos en el laboratorio de divulgar y por lo tanto partir de esfuerzos introductorios para dar a conocer dos asuntos que son importantes. El primero es de qué trata lo que ya denominamos en el evento de hoy, la apertura ontológica en la antropología, y bueno, por ende tendrá sus repercusiones en otras ciencias sociales y también en humanidades. Y el otro objetivo es dar a conocer el trabajo que estamos haciendo como laboratorio perteneciente al Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas, ¿no? Pero creemos también, confiamos que no sirve de nada hacer una divulgación unilineal, digamos, sin poder promover el encuentro que pueda generar debates, que pueda generar intercambios, preguntas y una serie de interacciones en este tipo de encuentros con todos ustedes, ¿cierto? Entonces, sépase que lo que vamos a hacer en este evento va a ser dedicarnos primeramente a presentar un muy corto video sugiriendo y proponiendo algunas ideas, ¿no? Luego de lo cual estamos contando ya con la presentación de 3 tesistas egresados que han decidido encaminar sus investigaciones asumiendo estos desafíos tanto teóricos como metodológicos, como es el caso de Iru Rodríguez, Yasmín Solís Peña y Víctor Arando Nacho, los 3 de la carrera de antropología, ¿no? Y cada uno de ellos tendrá un tiempo acotado para que puedan exponernos de qué trata su investigación, su tesis, pero además cómo están aplicando y asumiendo el tratamiento de categorías muy específicas, ya lo explicarán ellos, al proceso investigativo que están a punto de concluir. Y agradezco muchísimo el esfuerzo y el interés de estos 3 compañeros y compañeras para poder compartir y abrir esta divulgación con la comunidad académica y con otras personas que puedan interesarse. Finalmente, cuando ya tengamos la exposición de ellos, vamos a abrir, y esta es la parte que esperamos mucho de la participación de ustedes, vamos a abrir micrófonos para que puedan compartir sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, sugerencias inclusive, en el afán de que haya siempre una construcción colectiva del conocimiento, ¿no? Tanto para poder esclarecer cuestiones sobre esta apertura ontológica, como también para poder dinamizar cualquier consulta o sugerencia al propio laboratorio en cuestión. Sin más, yo quiero agradecer de nuevo la presencia de cada uno de ustedes. Espero que, como decía Alejandro, saquen el mejor provecho de esta interacción, y también, como también decía el director Tejeiros, esta no va a ser la única vez que estamos abriendo estos espacios, porque nuestro laboratorio está dedicado, está queriendo dirigir sus esfuerzos a que haya siempre una construcción del conocimiento antropológico y arqueológico en términos colectivos, comunitarios y no cerrados, nunca cerrados, ¿no? Dicho eso, entonces, a ver, si me permiten, voy a intentar una vez más. No sé si el licenciado Miguel Pérez ya tiene resuelta su comunicación, la parte técnica, tal vez nos pueda dirigir algunas palabras. Bien, esperemos que más tarde lo pueda lograr. En ese sentido, vamos a empezar. Permítanme compartir este video entonces, luego de lo cual abrimos micrófonos para nuestros 3 panelistas.
Bien, muchas gracias. Entonces, por favor, pasemos a la exposición de los compañeros y compañera. Quedo atento a sus indicaciones, por favor, para que comencemos con esta exposición. Le Muchas cedo la gracias. palabra a Yasmín, ¿no? Sí. Gracias, Ver. Muchas gracias a todos, a todas, a todos por acompañarnos en este conversatorio introductorio a los estudios ontológicos y multiespecie. Uno de los principales referentes del giro ontológico es Martin Holbrook. En el laboratorio nos tomamos muy en serio tres de sus enclaves, que son la reflexividad radical, la conceptualización y la experimentación. En ese sentido, para continuar con el programa, vamos a escuchar el abordaje de solo 3 de las 22 categorías desplegadas dentro de las investigaciones del laboratorio. Estas son cuerpo, a cargo de Víctor Arando, emociones, a cargo de mi persona, soy Yasmín Solís Peña, y sanación, a cargo de Iru Rodríguez. Sin más preámbulo, te cedo la palabra, Víctor. Muy buenas tardes, soy Víctor Arando Nacho y voy a desenmarañar lo que sería la categoría cuerpo y el tratamiento que se lleva en el laboratorio, al igual que el abordaje que he tenido a partir de mi tesis. Un poco más fuerte, por favor. Está bien. Siguiente, por favor. El cuerpo en la antropología clásica fue concebido y dividido a partir del cartesianismo, que consiste básicamente y sugiere que las personas están formadas por dos sustancias de diferente importancia: la mente, con su característica inmaterial, y el cuerpo, que tendría la característica material y más objetiva y observable y por lo tanto cuantificable en cuanto a la ciencia. Siguiente. Sin embargo, a partir de los estudios ontológicos inspirados en la filosofía fenomenológica de Merleau-Ponty, la categoría de cuerpo fue interpelada por investigadores, antropólogos que fueron a campo y, por ejemplo, Maurice Lenhardt, que estudió en Melanesia, entrevistó a las personas y pudo recabar la información de que estas personas conocían la noción de espíritu, de alma. Sin embargo, ellos desconocían la noción de cuerpo y por lo tanto la rechazaban, argumentando que esta noción de cuerpo fue traída por la colonización. Y a lo que Silvia Citro nos hace reflexionar y nos dice que esta noción de cuerpo separada de la mente ha sido uno de los gatilladores que ha permitido la esclavitud de otras personas con cuerpos diferentes y con percepciones de la realidad totalmente diferentes. Por lo tanto, es importante tener en cuenta estas nociones indígenas, amerindias, de lo que es el cuerpo, sustentándonos también en autores como Tim Ingold, que esbozan cuerpos mucho más complicados y mucho más enmarañados que esta división de cuerpo-mente, ¿no? Y demuestra un botón, ya que los indígenas andinos también conceptualizaron sus propias nociones de cuerpo y casualmente resultaron mucho más complejas que las nociones que incluso Tim Ingold nos plantea, ya que Tim Ingold reconoce la parte biológica, racional y espiritual. Sin embargo, los pensadores andinos reconocen 5, no 3, ¿no? Hanchi, Kamasa, Zacapa, Ahayu y Hanayu, correspondientes a cuerpo, el primero, el segundo, espíritu, fuerza, Zacapa, fuerza reproductiva, Ahayu, alma, y Hanayu, que sería vida. Todos estos elementos son componentes de la persona, indisociables, que incluso nos sirven para concebir nociones de sanación y enfermedad mucho más complejas.
relacionados a esto de la afectividad, ya que ya mi compañera lo va a exponer, ya que el cariño, que es, en la antropología clásica, que sería algo sumamente abstracto e inmanejable, el cariño sería uno de los principales motores o elementos que afectan a cada uno de estos flujos que componen a la persona o a las personas. Por lo tanto, a partir del cariño tú puedes modificar la fuerza que tiene una persona, la fuerza reproductiva, la inteligencia o la misma vitalidad que tiene. De esa manera nuestros sabios andinos pueden curar ciertas enfermedades concentrándose en estos flujos influenciados por las emociones, tanto cariño en nivel positivo o enojo, ira, que también va a afectar a cada una de estos flujos, incluso los van a bloquear. El siguiente, por favor. En este sentido, para cerrar, cuerpo no llegaría a ser solo la parte física, ¿no? Sino, y no estaría disociado del concepto de persona. Incluso, tal vez ustedes dirán, podríamos renunciar al concepto de cuerpo para entender más un concepto de persona, ya que entendemos que en los Andes uno no es persona hasta que se casa, hasta que se junta, hasta que llega a tener un vínculo con otra persona y pueden generarse mutuamente, ¿no? Entonces, es necesario entender que las categorías, depende de dónde vengan, son individuales o individuales y colectivas, ¿no? Entonces, si vamos a estudiar a los Andes, las categorías deberían ser colectivas, ¿no? Entonces, si hablamos de cuerpo andino, no podríamos entender el cuerpo andino como solo un cuerpo, ¿ya? Y mucho menos solo como una persona, ¿no? Una persona podría estar compuesta por más de un cuerpo, es decir, por 2 o por 3, ya que sería el núcleo familiar lo que generaría más cuerpos, y esa sería una de las características de una persona, generar, ¿no? En mi caso particular, en mi trabajo de campo, yo me he concentrado en la localidad de Corpa, que es una localidad muy interesante, ya que es un linde, tal cual como lo dice Corpa, es un linde entre Huaki y Jesús de Machaca. Es un pueblo, a comparación de los dos anteriores, muy pequeño, sin embargo que conservan cierta relación con las cosas, con los alimentos y con los animales y con seres no humanos que muchas otras localidades han ido perdiendo, ya sea por colonizaciones, por presiones. Este poblado es tan pequeño que por ejemplo, en lo que me enfoqué, la papa no es comercializada, sino intercambiada entre ellos. Y se preguntarán, ¿cómo uno estudia un tubérculo que no habla, un tubérculo que según los científicos no siente y solo sirve para comer, ¿no? Pues a partir de entrevistas corporizadas. Es decir, que los cuerpos, y eso sucede mucho en el campo, cuando vas a campo, las personas miran tu cuerpo, miran tus manos, como pueden ver en la imagen, miran qué has hecho con ellas, y no necesitan preguntarte para decir que nunca has tocado una pala o nunca has trabajado la tierra, y por lo tanto ellos te van a tratar de esa manera, sabiendo que tu cuerpo enuncia cierto tipo de conocimiento que ellos pueden leer. Entonces, mi abordaje fue aprender a leer esta corporalidad a partir de relacionarme con estas personas diariamente, y demuestra un botón. En la imagen de la izquierda, donde ven las manos, ustedes pueden inferir qué mano es más usada, la izquierda o la derecha, y por qué el dedo índice está más encallado que los demás, ¿verdad? Entonces, esta atención es una evidencia, desarrollar esta capacidad de atención es una evidencia muy importante que podemos utilizar y para demostrar que las relaciones entre cosas
no solo son verbales, sino sumamente corporales y de intercambio de energía. En la imagen de la derecha, me gustaría, si ya están prestando atención, si para un ojo entrenado, no estaríamos viendo solo una mujer que se está agachando a recoger las papas. Incluso podríamos decir cómo está su salud por la postura de su cuerpo. Déjenme informarles que esta mujer en este momento está sumamente enferma, está con dolores de cuerpo y todo. Y uno solo puede saber eso relacionándose con las personas y ver en esa imagen que evidentemente, aunque ella no lo diga, está con un dolor muy intenso que afecta todo su entorno. Sin embargo, estas relaciones no se cortan ni así. ¿Por qué uno dirá que aunque esté enferma, por qué está recogiendo la papa o por qué simplemente la está tocando? Porque ella simplemente está pasando de una bolsa a otra, si no hay necesidad. Es simplemente porque, como ella dijo, todo debe ser respetado, todo lo vivo debe ser querido. ¿Por qué? Porque ese cariño se va a transportar a partir de la cáscara, a partir de la pulpa misma de la papa hacia nosotros. El mismo efecto con el desdén o la ingratitud. Todo el desdén o la ingratitud que perciba la papa como ser sintiente va a ser parte del flujo de materiales, ya que va a entrar a nuestro cuerpo, la cáscara entrará al cuerpo de la oveja y va a afectar a la lana a la vez que afectará al tejido que se hará con esa lana. Es por eso que la corporalidad y el cuerpo debería ser visto más como sujetos, ya Merleau-Ponty lo plantea y lo rescatan muchos antropólogos, como sujetos complejos que no deberían ser separados de su corporalidad y de su subjetividad y de estos vínculos que nos entrelazan, que sería la fuerza vital. Todos tenemos fuerzas vitales, por lo tanto, si nuestra fuerza vital es afectada, también va a ser afectada la fuerza vital de las cosas con las que nos relacionemos. En otras palabras, habría ahí una co-crianza entre lo que uno hace, con lo que hace y por lo que hace, y con el cuerpo de uno mismo, ¿no? Es decir, en palabras sencillas, para terminar, si uno empieza a enfermar y empieza a sentir cosas muy negativas, esas cosas negativas van a afectar físicamente a todo lo que nos rodea o a los alimentos que nosotros mismos cultivemos. En fin, esa es mi participación y muchas gracias. Bueno, continúo yo. Gracias, Víctor. Una Siguiente, pregunta de orden, perdón, Yasmín, que prefieren que abramos preguntas después de cada participación o vamos con las preguntas y comentarios, interacciones al final nomás. Ustedes deciden. Al final. Yasmín. Al final. Ok, al final. O bueno, Ya. si hay tal vez alguna pregunta que esté así muy concreta para Víctor. Sí, tal vez sobre el tema, alguna especificación, algún detalle que necesiten más contextual, más vinculada a la tesis. Podríamos abrir un poquito de inmediato la intervención de quienes se interesen, ¿no? ¿Puedo preguntar alguito? Por favor, Pepe. Ya, sí. Bueno, partiste con o sea, en tu exposición partiste con la crítica a esa dualidad cartesiana, ¿no? De la confusión cuerpo
y alma, ¿no? Y luego, como que no lo negaste, pero lo criticaste, ¿no? Pero tampoco se demuestra que eso es falso. Lo que pasa es que es más complejo, es mucho más complejo de esa división que inicialmente, aparentemente, es simple. Es una composición mucho más compleja que eso, pero ello no niega que sí, que esos dos elementos son parte de una realidad. O qué es lo que has pretendido señalar con esa crítica. Lo que pretendí señalar es básicamente que las divisiones que realicemos o las nomenclaturas que elaboremos o que recabemos va a ser siempre en función del para qué, ¿no? Esta nomenclatura que les planteé de cinco partes del cuerpo es básicamente para curar. Está hecha, está dividida así para curar. Si la vamos a dividir solo en dos, va a ser con un propósito y va a tener un efecto específico. Y en nuestro grupo estamos abogando por categorías sensibilizadoras que nos permitan ver la complejidad de estas cosas para demostrar, por ejemplo, yo estoy usando esta nomenclatura para demostrar que las cosas que hagamos nosotros van a afectar a los demás tangiblemente, no idealmente, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a tomar solo la noción de mente y cuerpo, va a ser para un propósito específico, lo que en este sentido nos va a coartar de ciertos otros niveles analíticos, ¿no? Entonces, otros brujos mucho más experimentados y para otro tipo de usos, podrán dividir no en 5, sino en 10 o en 7, abogando por la sombra, como otras culturas lo hacen, y por el reflejo. Ahí podríamos desenhebrar muchas más partes, dependiendo qué querramos hacer con estas divisiones, con estas categorías que vayamos generando, ¿no? Entonces, por eso no negué esta división, es más que todo para el uso que uno quiera darle. Y es por eso esto del giro ontológico a mí me pareció más de profundidad, es decir, con el giro ontológico no estamos negando nada de lo que se hizo antes, sino estamos profundizando mucho más, para que podamos divisar, ver cosas que no estábamos pudiendo ver por la calidad de nuestras categorías. Sí, no, perfecto, muy oportuna tu aclaración, gracias. Muchísimas gracias, Pepe. También debo llamar la atención de nuestros invitados, participantes, asistentes en Facebook Live. Ahí, por favor, pueden también plantear sus preguntas. Tenemos una persona encargada, Alejandro va a estar muy atento a todo ese tipo de interacciones para que podamos ir compartiendo y de esa manera puedan ser parte del intercambio de conocimientos, preguntas que se pueden hacer, interpelaciones, solicitud de aclaraciones, como sea, ¿no? Entonces, por favor, estén atentos para eso, ¿sí? A ver, si no hay más nadie que quiera hacer una pregunta o intervención hasta ahora, podemos pasar con la siguiente exposición. ¿Les parece? Vamos, Yasmín. Bien. Ahora me propongo compartirles algunos de los aspectos que tomé en cuenta en el momento de la elaboración de mi tesis de licenciatura. Quiero comenzar dándoles un pequeño fragmento del estado de arte de mi tesis en sí misma, para que comprendamos un poco los debates que giran en torno a esta categoría, la categoría de emociones. Después voy a plantearles mi posición respecto a la misma y finalmente ofrezco un poco de cómo ha ido desenvolviéndose la categoría en mi trabajo etnográfico. Siguiente, por favor. Para empezar, nos referiremos un poco a estudios derivados de la psicología, sabiendo que esta ciencia es la que más se ha preocupado del estudio de las emociones. En muchos casos, entendiendo las mismas como reacciones psicofisiológicas, siguiendo la lógica de una discusión entre sentimientos y emociones.
Ambos fenómenos son igualmente atribuidos a procesos de construcciones socioculturales, que serían los sentimientos, y a procesos cognitivos inherentes a todo ser humano, que serían las emociones. De estas últimas solo existirían las que se ven en pantalla, delimitadas en base a observaciones fisiológicas faciales realizadas por el psicólogo Paul Ekman en 1983. Siguiente, por favor. Pero regresando a las ciencias sociales, siguiendo los análisis que entrelazan el cognitivismo con el constructivismo sociocultural, podemos afirmar que se puede encontrar emociones en muchos seres no humanos, pero las de los humanos estarían permeadas por abstracciones de carácter cultural, siendo estas motivadas por ideas complejas, valores, principios y juicios privativos, según Damasio. Damasio junto a Le Breton son de los principales referentes del estudio de las emociones en las ciencias sociales debido a las muchas contribuciones que han hecho a los mismos. Su perspectiva normalmente se despliega desde la fenomenología. Por otra parte, Ibáñez, Kristeva y Ellis van a significar también un punto de referencia a la hora de estudiar las emociones y la subjetividad en el momento del quehacer investigativo. Siguiente, por favor. Bueno, desde una perspectiva que en mi opinión es más rica, posicionando a las emociones en sus dimensiones estructurales y desde una propuesta más compleja, Michael Taussig nos propone un estudio desde el preguntarse dónde se encuentran sensaciones como la esperanza en términos anatómicos, entendiendo que las mismas son evocaciones viscerales. Entrando de lleno en el giro ontológico, en este tema descubriremos una reflexión acerca de la materialidad de las emociones, sabiéndolas encarnadas en órganos específicos. Así, el corazón será la materialidad de la rabia, la energía o la pasión para el pueblo Ilongot, el lugar donde se sitúan todas las facultades emocionales y subjetivas para el pueblo Kandoshi, además del pensamiento y la intencionalidad para el pueblo Ininti. Mientras que para los Yanomami, el locus de la vida pasional se encontrará en la cara, según Surrales. Entendiendo la posibilidad de afección, entonces, en el cuerpo, nos enfrentamos a preguntas que giran en torno a la facultad y capacidad de acción de las emociones sobre otro. Sabiendo que la capacidad agentiva involucra necesariamente relaciones de poder, los Tobacom entenderán al amor y a la compasión, cuya traducción nos remite a una misma palabra en lengua guaycurú, como sentimiento a la vez de como principio moral y regulador de modos de comportamiento, según Tola. Siguiente, por favor. Desde mi propuesta, las emociones se entienden como fuerzas dinámicas vitales, fluctuantes en entramados relacionales que atraviesan a diferentes seres, entre humanos, no humanos y más que humanos. En este sentido, mi investigación no hubiera sido posible sin el abordaje de esta categoría por dos argumentos centrales. El primero es que los protagonistas de mi investigación experimentaban fuertes cambios emocionales. La imagen que tienen en pantalla ha sido elaborada por una diseñadora gráfica en un momento que ella tituló como vacío emocional. Ella es uno de los protagonistas de mi tesis. Mucho de esto tiene que ver con las mediaciones hormonales que acontecen periódicamente, según sea el caso. En el cuerpo trans, las mismas devienen en emociones marcadamente pronunciadas de forma cotidiana y protagónica. No obstante, es necesario tener en cuenta que no bastaría con que pensemos en las emociones como agentes separados del resto del ser. Es por esto que hablamos de emociones entendiéndolas como agentes, como a las mismas líneas de la vida, es decir, como parte de un todo complejo y enmarañado. Las mismas pueden darnos la posibilidad de acercarnos en medio de juegos de proximidad y distancia a lo que pretendemos percibir. Esto, que forma parte de las marañas que nos atraviesan y que componemos, no puede darse en otro espacio que en el cuerpo, puesto que es el cuerpo el habitar en el que, a través del cual y alrededor de cuyo eje se está haciendo todos los días en el devenir trans. El segundo argumento parte de la reflexividad radical.
siendo que no solo los protagonistas de la tesis evidenciaron una importante intensidad emocional, sino que la propia investigadora pudo entablar una sintonía afín con los mismos debido a la intensidad emocional de la misma. En este sentido, la reflexión en torno a la subjetividad en ciencias sociales adquiere otra dimensión, ya no solo asumiendo la subjetividad como parte inherente de la vida del sujeto estudiado y del investigador, sino acoplándola en el devenir metodológico de la propia investigación. Para poder entablar este tipo de proximidad, fue necesario tomar conciencia radical, en la medida de lo posible, de las afecciones que se sucedían, las cuales no siempre se daban en términos positivos. Fue necesario entablar un riguroso control sobre los desbordes de mis propios flujos emocionales, aunque no siempre esto fue posible. No obstante, fueron justamente estos desbordes los que dotaron a las relaciones de una mayor proximidad. Los desbordes incalculados e incalculables de nuestros devenires interactivos propiciaron una apertura a la personalidad del otro. Así, por ejemplo, la vulnerabilidad fue un punto pivotante dentro del trabajo de Kant. Siguiente, por favor. Ok. El presente mapa conceptual responde a análisis y debates desarrollados a lo largo de la pasada gestión en uno de los grupos de trabajos del Laboratorio de Estudios Ontológicos y Multiespecie. Tenemos una serie de grupos, cada uno se especializa en tratar ciertas categorías. El grupo del que estoy hablando ahora es el grupo de cuerpo, emociones y espiritualidad. En esta propuesta, el afecto es entendido desde el sentido material de afectar, transversalizando en sus dimensiones naturales y construidas, nuevamente haciendo énfasis en los flujos relacionales que le constituyen. Por lo mismo, no hacemos una distinción clásica entre emociones y afecto, relegando a cada una a uno de los polos de la dicotomía naturaleza-cultura. La naturalización del afecto contradeciría esta clásica dicotomía, asumiendo que el afecto es parte de un devenir psicológico, pero que sin embargo, como No se está desconectando, mamita. Sácalo. Qué vaina, che, no da. Nada. Está muerto. Ay, no, no da. Nada, no da. Otra vez. Necesitamos entrar al internet, ¿no? No, necesitamos entrar al Zoom. ¿Sabes qué me mantiene? Ay, no me cargaremos. Está cargando, necesito esto. Ay, qué bacán. Ya. Qué desastre.
neurociencia, más allá de que obviamente no tenemos tampoco los recursos teóricos y metodológicos de un neurocientífico, no tenemos solo los de los antropólogos. Entonces, en ese sentido, creo que el giro ontológico ha podido enriquecer mucho el debate de la neurociencia, porque justamente está intentando ver al ser humano más allá de su facultad cognitiva, ¿no? Más allá de su simple racionalidad o incluso de su simple inconsciencia. Y por eso justamente me gusta traer siempre al debate las formas en las que los pueblos están concibiendo el locus de la vida emocional, ¿no? Emocional y cognitiva, como el ejemplo del pueblo Ilongot y demás. Buenísimo, Yasmín, muchísimas gracias. ¿Alguien más quisiera tomar la palabra haciendo alguna pregunta específica sobre la exposición de Yasmín? Ok, entonces continuemos, por favor. Gracias, Iru, te prestamos toda la atención. Gracias, Ver. Gracias, Diez. Bueno, siguiente, por favor. No, ahí estamos. Muy bien. Primero que nada, presentarme. Soy Iru Rodríguez, miembro del Laboratorio de Estudios Ontológicos, soy egresado de la carrera y también soy profesional en fisioterapia. Estoy realizando mi tesis en base a concepciones de lo que sería sanar, sanación, enfermedad y cuerpo, a partir de, bueno, voy a compartirles un retazo de lo que sería mi propuesta y también parte de mi trabajo etnográfico con sanadores de nuestra localidad, o sea, del mundo andino, aquí en la ciudad de La Paz. Esta es una de las categorías que inevitablemente pues, se problematiza a fondo dentro de mi trabajo, ¿no? El entender qué es sanación o qué entendemos por sanación. Para ello, bueno, he preparado como un poco la siguiente línea para ubicarnos en el locus del debate y también, bueno, aspectos que estoy trayendo, ¿no? al debate mismo para problematizar la categoría. En ese sentido, bueno, empiezo con lo siguiente. Siguiente, por favor. Planteándonos como problema, estoy partiendo del representacionismo de lo que sería el conocimiento sanar y quién se atribuye tener como que el aspecto loable de esta categoría. En eso me he encontrado con conceptos muy, podemos decir, didácticos de dos autores antropólogos que nos dicen lo siguiente, ¿no? Para Ana Marimol, una antropóloga que trabaja que trabaja en un hospital y trabaja también mucho con la multiplicidad de cuerpos, desde la antropología de la salud, hace una referencia a lo que sería un problema epistemológico, ¿no? Mencionándonos que la epistemología estaría más centrada en una referencia y buscaría una representación correcta o apropiada para la descripción de fenómenos, ¿no? Y por otra parte, otra antropóloga, Mariscal de la Cadena, para poder entender lo que serían los fenómenos, nos propone una aproximación para referirnos a las prácticas cotidianas. Y serían estas prácticas las que sostienen, crean y proponen una variedad de mundos posibles y aprensibles, ¿no? En ese sentido, la apertura no estaría solamente ligado a lo que sería correcto, sino a lo que sería posible, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en este mismo sentido y en este orden conceptual, he podido trazar así como que escuelas que se toman así en serio la tarea de poder hacer un seguimiento de lo que sería el rol de la sanación o problematizar la categoría de sanación, ¿no? Encontramos ahí la escuela de la sociología médica, pues fuertemente influenciada por Talcott Parsons en su texto The Social System, donde pues ya va sentando con bastante fuerza en la historia, en el siglo XIX, un aspecto relevantemente físico o la fisicalidad que le da como que mucha fuerza a todo el énfasis biomédico. Seguidamente también en el mismo texto se maneja de manera explícita ya el rol y las jerarquías que estarían involucradas en lo que sería la problematización o la acción de sanar misma, ¿no? Y es ahí también donde nace todo este problema de bueno, los hospitales, la definición también posguerra de lo que es salud de la OMS, el asentamiento de las jerarquías en cuanto a los roles y las especialidades que posteriormente son ampliamente difundidas y conocidas en el ámbito de la medicina, ¿no? Otro campo que se preocupa por esta tarea es la antropología médica, donde yo rescato a dos autores, Anthony Le Breton y David Le Breton,
el primero que trabaja el texto de Antropología del Cuerpo y Modernidad, el segundo que trabaja el texto de Antropología del Dolor, en los cuales se encuentran, ¿no?, algo muy acorde también a la época donde ellos van trabajando y problematizando este asunto, que es también la década de los 90, y representan más que todo un enfoque culturalista y un enfoque más simbólico, teniendo en cuenta que uno de los representantes muy fuertes de esa época para la Escuela de la Antropología es Clifford Geertz, y bueno, trabaja mucho, ¿no?, sobre las representaciones de cómo sería la sanación o el sanar en diferentes culturas, es decir, estudiar al humano, pero estudiar así de una manera distante, a estudiar como al otro. Y encuentro otra propuesta, y es la que, en la que me posiciono, y traigo también al debate, tomando en consideración una propuesta de una antropóloga, Jen Landon, que trabaja con salud amerindia, y ella nos propone que existen, ¿no?, sistemas de salud indígena que tienen una apertura cosmológica social amplia, es decir, que la sanación no solamente está ligada a lo que sería la fisicalidad, sino parte de concebir al cuerpo como un componente abierto que puede estar en constante relación con diferentes entidades humanas, no humanas y más que humanas, las cuales pueden enfermar y al mismo tiempo mediar una sanación, ¿no? Entonces, a partir de esta propuesta, también Lando nos dice que otras medicinas es posible. Otras medicinas son posibles. Ahí cabe recalcar de manera enfática e importante de que esto Lando no lo aprende de la nada, ¿no? Lo aprende a partir de su trabajo de campo. Y esta sabiduría, todo esto tienen que ver con experiencias que pueden salir más allá de la fisicalidad misma, ¿no? El estado de ánimo es muy importante como cuidado dentro del proceso de sanación mismo. Así también encontramos, y bastante de nosotros creo que hemos tenido interacción con maestros amautas, cayahuayas, hierberos, parteras, que también nos enseñan lo mismo y nos dicen lo mismo, pero no de manera así solamente verbal, sino con la práctica misma, ¿no? Y eso es lo que siento que debemos rescatar bastante para poder entender y ampliar aún más el debate de lo que sería la sanación, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en este mismo sentido, yo he podido encontrar así como que un modelo así transversal en los pueblos amerindios que, en contraste a la definición de salud de la OMS, pues amplía un elemento más y amplía un elemento mucho más fuerte para poder entender de manera tal vez más amplia lo que sería el sanar, ¿no? Por ejemplo, desde la OMS se plantea que la salud es el completo estado de bienestar físico, psíquico y emocional, y no solamente la ausencia de una enfermedad. Pero en los modelos de salud amerindios ya encontramos otro componente que es el espíritu, y es algo de lo que también estamos problematizando dentro del grupo de trabajo que tenemos de cuerpo, emociones y espíritu, y tener en cuenta de que estos componentes son complejizados de distinta forma en nuestro contexto. O sea, en los Andes va a ser de una manera distinta a la Amazonía, pero eso no significa que no estén presentes, están presentes dentro de ellos. Es por esto que tengo aquí la diapositiva donde encuentro así como una transversal que nos ayuda a problematizar este tema de la sanación. Y aún así mismo, al momento de adentrarnos más, como les dije en un inicio, es un retazo, estos componentes pueden tener subcomponentes dentro de sus mismos, dentro del mismo apartado. Siguiente, por favor. Bueno, es en ese sentido, ¿no?, que empezando por la pregunta de qué es sanación, yo he podido como que aproximarme a lo siguiente, ¿no? En primer lugar, a partir de un modelo de salud amerindio o indígena, podemos entender que sanación es recuperar el equilibrio entre lo que sería la mente, el cuerpo, el espíritu y las emociones, ¿no? Entendiendo que ninguna es separada de la otra. Esos cuatro elementos son indisociables. En segundo lugar, reconocer alteridades relacionales. Esto es súper importante porque ahí puedes entender que no solamente el cuerpo se enferma o una persona individual se enferma, o que solamente algo que comes o algo que pasa en tu cuerpo puede enfermarte, ¿no? El tener una relación mala con seres no humanos, montañas, el frío, el medio ambiente, espíritus, hay cosas muy fuertes que también pueden llegar a enfermarte. Y es ahí donde entender que sanarse también es reconocer esas alteridades, forma parte del proceso de autorreconocimiento del lugar que se está habitando, ¿no? Y las relaciones que se mantienen y cómo se mantienen. Y en tercer lugar, reconocer también que el cuerpo no es un espacio cerrado. O sea, el cuerpo, como lo sostiene también Jen Landon,
tiene una apertura mucho más allá de la fisicalidad. Esto nos indica que el cuerpo nos permite, así con los componentes mismos que tiene, nos permite relacionarnos con entidades no humanas, ¿no? Eso también en un afán que tiene así como una premisa bastante fuerte el panorama ontológico de superar el antropocentrismo, ¿no? La sanación en ese sentido puede encontrarse en muchas cosas, puede encontrarse en un tejido, o sea, ahí hace mucho ruido en la cabeza, ¿no? Cuando estos sabios te dicen, ¿no? Que el tejido es medicina, que la planta es medicina, que la comida es medicina, que la música es medicina, que los animales es medicina. O sea, ahí hace mucha lógica todo esto, porque te ayuda a entender de que esas relaciones que tú mantienes con esos espacios, con esas otras entidades, son también medicinales. Entonces, vemos ahí un reconocimiento bastante fuerte y una apertura bastante fuerte de nuestro componente físico y también de lo que está dentro del mismo. Siguiente, por favor. Bueno, esa es mi propuesta y esa es también parte del trabajo que estoy realizando dentro del OntoLab. Muchísimas gracias, Iru. Ya estamos prácticamente cerrando la primera parte de nuestro encuentro en esta tarde. Yo invitaría a las personas que tengan preguntas muy específicas alrededor de lo que acaba de compartirnos Iru, sobre experiencias con sanadores, con hueseros, jacoris, trabajando sobre el cuerpo, ¿no? Quizás alguien pueda intervenir. Por favor, los micrófonos están abiertos. Sí, una pregunta, por favor. Dale, Pepe. Iru, Adelante. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Una consulta. Presentaste un cuadro en el que has diferenciado sociología médica, antropología médica y ontologías médicas. ¿En cuál de estos ámbitos se encontraría la medicina académica, digamos, o entre comillas científica? Gracias, Pepe, por la pregunta. Y bueno, también saludarte y abrazarte por esta distancia que tenemos. Bueno, es necesario, ¿no?, saber que hay presencia ahí fuerte de personas que estamos trabajando en esto. Bueno, a tu pregunta, la respuesta puntual, Pepe, es la primera y también parte de la segunda. ¿Por qué? Porque en la sociología médica se trabaja mucho sobre campos así, urbanos, ¿no?, altamente urbanizados, ciudades capitales. En ese sentido, si la propuesta de Parsons es del siglo XIX, cuando ya también empiezan también las críticas de Michel Foucault al nacimiento de la crítica, y también hay autores que empiezan a hablar de todo el rol de la medicina biomédica, ¿no? Este énfasis, podemos decir, cobra una fuerza bastante brutal y relevante en este siglo, ¿no? Y es en el primer campo. ¿Y por qué digo parte de la segunda también? Porque a diferencia, en la segunda, la antropología conocida, digamos, clásica en el estudio de lo exótico, trata de buscar alternativas en personas que son distintas a esa fuerza que ha cobrado, digamos, el estudio de la biomedicina. En ese sentido, yo diría que mucho de lo que vivimos hoy en día en la ciudad, digamos, con la generación de los hospitales, la vida en los hospitales, toda la formación biomédica que se da en la Facultad de Medicina y demás, se atribuye mucho, ¿no?, a este momento histórico que está representado con la primera línea, y se diferencia al mismo tiempo, porque igual es parte de la formación de ellos diferenciarse, a partir también por un momento con la segunda línea, ¿no?, de que nosotros hacemos esto y no hacemos esto otro, por ejemplo, ¿no? Cuando yo veo que ahí sigue existiendo esta división bastante fuerte y tajante, donde creo que muchos se pelean al momento de decir biomedicina o medicina tradicional, ¿no? Cuando podemos encontrar aperturas y un debate bastante rico que nos pueden decir, no, pues hay cosas mucho más allá de todo esto que nos pueden ayudar a entender la medicina desde una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Sí. Entonces, Iru, el representacionismo simbólico estaría fuertemente influenciado o articulado con la medicina médica. Sí, también, Pepe, porque no olvidemos que las jerarquías tienen bastante fuerza en la representación simbólica, ¿no?, del poder. Entonces, sí, a tu pregunta, la respuesta tajante sí.
y no con otras medicinas posibles. Bueno, otras medicinas posibles, ahí también yo quiero hacer énfasis en reconocer más que todo que la medicina no se restringe solamente al accionar humano. Evidentemente, al decir otras medicinas posibles y tomar como referencia a Landon, yo estoy posicionándome en un espacio donde puedes encontrar medicina y sanación en espíritus, en montañas, en ríos, en animales, en plantas, y es ahí donde estoy problematizando mi tesis de licenciatura. Y en los modelos de salud amerindios, en los que has dividido mente, cuerpo, emociones, espíritus, ¿cómo relaciono todo ese modelo con el, no sé si llamarle fenómeno, pero creo que no es correcto, pero a ver, por lo menos para que se me entienda, ¿cómo relacionarlo con la entidad denominada Ahayu? Claro, ahí está lo que decía con mucho cuidado, ¿no, Pepe? Y muchas gracias, esto es bastante importante y no está desarrollado a profundidad en esta presentación. Acá, bueno, hay componentes que están mostrando, y yo dije que son transversales en los pueblos indígenas, pero sin embargo su representación y su trabajo a profundidad puede ser diferente y también bastante complicado. Por ejemplo, lo que tú mencionas en todas las cosmologías andinas, aymaras y quechuas, por ejemplo, el Ahayu estaría aquí como que tenía una ligación directa con el espíritu, pero no nos olvidemos que el Ahayu mismo tiene bastantes dimensiones que también están trabajadas por algunos maestros, ¿no? Yo podría encontrar, y también Víctor lo ha mencionado en su participación, componentes como el Hanayu, la Kamasa, el Hachahayu, el Hiskahayu, y es ahí. Yo no lo he desarrollado a profundidad, eso quiero aclararlo, no lo he desarrollado a profundidad dentro de esta exposición y lo estoy problematizando más en la tesis. Eso quiero así como un poquito reservarlo para un trabajo mucho más profundo, ¿no? Pero o sea, no deja de estar presente eso, Pepe, y al momento de reconocer esto te estoy diciendo también de que el mismo Ahayu, y así como sabemos en las cosmologías andinas, no solamente está presente pues en las personas, el Ahayu está presente en toda entidad viva. Es por eso que también yo me hacía referencia a lo que dicen los maestros, ¿no? Que encuentras medicina, por tanto también encuentras espíritu, emociones, cuerpo, mente, en otras entidades que no son humanas. Encuentras todo esto en animales, plantas, en cerros, en lagos, en muchas cosas, ¿no? Sí, exacto. Qué bien que lo has mencionado, Iru, te agradezco. Y felicidades. No, gracias, Pepe, gracias por la pregunta. Muchísimas gracias. Yo creo que con eso damos paso a poder abrir más preguntas, más interacciones. Estamos muy, muy atentos, por favor, a el Facebook Live. Por favor, compártanos sus comentarios, sus preguntas, sus complementaciones, tengan la libertad de hacerlo. Estamos puenteando también para hacerles conocer a los ponentes este tipo de intervenciones y así también las personas que nos están visitando en el propio Zoom. Por favor, estamos con el micrófono abierto. Mientras tanto, yo me voy a lanzar a hacer una pregunta a los tres compañeros. Me gustaría, en realidad, invitarles a que nos comenten básicamente cómo ha sido su experiencia, obviamente investigativa, personal, al respecto de poner ya en pauta, digamos, y poder asumir los desafíos de recurrir a los planteamientos de apertura ontológica que han sido propuestos por muchos autores y autoras que no son muy comunes en nuestro medio académico, ¿no? Yo creo que ahí hay un desafío que no son muy comunes en general, voy a generalizar con todo el cuidado que se merece, en nuestro propio medio académico, y si ustedes han podido, si nos podrían comentar, si han podido verificar la pertinencia que puedan tener estos postulados, estas propuestas, estos enfoques, para, sobre todo, realidades estrictamente locales, ¿no? Que no son familiares, ¿no? No son familiares en la cotidianidad que nos define en esta ciudad, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué nos pueden comentar Iru, Víctor, Yasmín? Bueno, yo podría decir que ha sido un reto el toparse con
con estos autores no muy conocidos y con propuestas muy, muy diferentes a las que solíamos estudiar. Sin embargo, también fue un placer. ¿Por qué? Porque, como ya lo había dicho, estas propuestas nuevas, de categorías nuevas, a partir de etnografías, han abierto mucho nuestras capacidades perceptivas y también de aprendizaje, ya que sin estas herramientas que nos han brindado estos autores, hubiera sido un poco peliagudo tratar de explicar ciertas cosas como las que hemos explicado, ya que nos hubieran tachado simplemente de estuviéramos haciendo autoayuda o algo así, sin ningún fundamento, ¿no? Entonces, tener estos autores como fundamento y contrastar con nuestras realidades experienciadas en trabajo de campo ha sido uno de los regalos muy grandes, más grandes que nos ha podido otorgar el Odontolab, ¿no? Y de paso, articularnos con otros docentes que están trabajando sobre estos campos. Gracias. Eso. Gracias. Yasmín, ¿y tú? Bueno, voy yo. Bueno, ha sido un proceso bien complejo el acercamiento a mi propia tesis, porque si bien yo venía mucho de teorías feministas y análisis feministas, mucho de lo que yo sabía estaba bien relacionado al constructivismo sociocultural. Y el problema con eso ha sido que o sea, partiendo del postulado de que el género en sí, o sea, todo el género es una construcción sociocultural, me veía como imposibilitada de explicar vivencias que yo estaba experimentando con los protagonistas de mi tesis, ¿no? De personas trans, a quienes no les podía decir que su género era solo una construcción sociocultural, porque no tenía ningún sentido, no hacía sentido para ellos en sus vidas cotidianas y no hacía sentido ni siquiera para mí por la forma en la que veía que vivían. Entonces, la apertura hacia el giro ontológico ha venido muy de la mano de categorías como metamorfosis, fluctuación, porosidad, mutación, ¿no? Que me permitían enriquecer muchísimo la descripción de la realidad que yo estaba viendo, ¿no? A pesar de que no son los estudios que he tomado estudios específicamente locales en el sentido de que no son andinos hechos en La Paz, digamos, ¿no? Son más bien postulados amerindios que están principalmente viniendo de Brasil y del Chaco, pero que me ayudaban mucho a entender y también poder explicar la realidad de lo que vivía en un contexto además tan urbano y tan poco indígena, porque ninguno de mis protagonistas se asume a sí mismo como indígena, ¿no? Como la ciudad de La Paz. Gracias, Yasmín. Para terminar esta interpelación, Iru, por favor, y después le damos la palabra a Yedu, está pidiendo la palabra. Gracias, Ver. Bueno, yo quiero aclarar que vengo de un mundo, o sea, con una formación de un mundo biomédico, ¿no? O sea, como dije en mi presentación, yo soy fisioterapeuta de profesión y pues mi práctica, así de la primera profesión, pues está arraigada en hospitales, clínicas, policlínicos, centros de salud. Y evidentemente hay una carencia fuerte en esos espacios de poder hablar de otras medicinas posibles, de poder hablar de qué pasa con la muerte, de poder trabajar el duelo, de poder trabajar un montón de cosas, ¿no? Y eso realmente, o sea, más allá de afectar a los pacientes, afectan a los que están habitando esos espacios de manera muy fuerte. Entonces, yo encuentro en esta apertura y en esta problematización de las categorías con la propuesta de tesis y con los autores que hemos ido revisando, posibilidades que no solamente nos pueden llegar a articular todo esto, sino pueden mejorar nuestra, yo diría así, digestión de la realidad. ¿Por qué? Porque a veces cuando estás encerrado en un solo espacio, estrictamente, digamos, altamente jerarquizado, estrictamente ligado solamente a conceptos rígidos del libro, de que, o sea, para tal enfermedad es esta medicina, pues es como que estás obligado
a seguir un protocolo y cerrado en un panorama donde también tú mismo inherentemente cierras otras posibilidades como persona, como profesional, como estudiante, como lo que sea. Y el entrar dentro de esta apertura, pues yo creo que te da un bonito empujón para que puedas entender muchas otras cosas más, no solamente de la sanación, sino de las relaciones de la vida misma, y que yo siento, ¿no? Hacen bastante falta dentro de estos espacios todavía. Buenísimo, Iru, te agradezco mucho. Solo un comentario muy breve, para comentarlo a todos los presentes, es uno de los objetivos estrictos del laboratorio, que podría resumirlo en el hecho de que estamos buscando beber, básicamente, de sabidurías y prácticas amerindias, pero con el tenor de que son sabidurías y prácticas no solo definidas por ser ancestrales, sino que están colmando, están haciendo parte, constituyendo, diría yo, nuestra realidad más metropolitana, urbana y, si quiere alguien llamarla así, no indígena. Entonces, estamos apostando por la enorme validez y pertinencia de estos conocimientos, de estas prácticas relacionantes y relacionales, ¿no?, de estos pueblos, que además de que por milenios han sabido sostener, sino que también no solo puede informarnos de lo que está pasando en la actualidad, y también, y mejor todavía, nos puede informar y orientar, Ingold diría enseñar, ¿no?, para resolver muchos problemas de nuestra propia contemporaneidad. Para eso no es que haya que asumir una transformación o una aculturación, como era de tradición clásica en la antropología de ese entendimiento, una aculturación para que dejemos de nuestras identidades al lado, o que haya algún problema de apropiación cultural o algo así. En absoluto, no va por ahí. Entonces, esa es lo que quería destacar de las experiencias que nos comparten los compañeros. Sigamos, por favor. Yedu Sagárnaga, te escuchamos, compañero. Bien, muchas gracias, Bernardo, y un saludo cordial a todos. Veo, por lo menos en la plataforma de Zoom, que todos los que están presentes son del área de antropología, con excepción de un par de futuras arqueologuitas que veo por ahí, Andrea y Guarita. Pero bueno, en general son antropólogos, y además de la UMSA, lo mismo debe ocurrir en Facebook. Entonces, seguramente lo que voy a decir o preguntar va a ser un poco una barbaridad. Es como cuando uno entra a un club de cazadores del África y lo único que ha hecho es perseguir al gato en el patio, digamos, no está un poco fuera de la onda, ¿no? Pero bueno, yo me he aproximado a esta reunión motivado por conocer más sobre lo que se está llamando ontología. Han llegado a mis manos un par de artículos, y también he estado presente en alguna otra charla de Bernardo. Me ha parecido interesante, pero de todos modos me han suscitado varias dudas y tengo muchos vacíos todavía al respecto, ¿no? Hemos escuchado las participaciones de los tres egresados, pero son bastante específicas, entonces mi preocupación es más general, ¿no? Para empezar, desde mi época universitaria, ya se hablaba de que el antropólogo y obviamente el arqueólogo, a quien considero también un antropólogo diacrónico, ¿no?, tendría que tratar de interpretar la realidad de esos pueblos desde la percepción de esos mismos pueblos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de esa percepción que ya se manejaba a principios o mediados por lo menos del siglo XX con lo que ustedes están llamando ontología? Y la segunda preocupación es que se está tratando, según lo que yo entiendo, de observar las percepciones de los actores sociales, la forma en que los pueblos están concibiendo, para retomar las propias palabras de ustedes, ¿no? Pero no deja de ser eso, ¿no? Una percepción de ellos que no necesariamente debería ser la realidad, inclusive de los propios
antropólogos, ¿no? Eso básicamente, ¿no? No sé si me he dejado entender, pero esas son mis básicas preocupaciones como un laico, digamos, en la materia, ¿no? Me gustaría mucho conocer sobre todo la respuesta de Bernardo, ¿no? Gracias. Uh-huh. Gracias a ti, Yedu. Es un tema fascinante y también desafiante, ¿no? Quizás para decirlo en pocas palabras, de manera muy sencilla, nuestra tradición efectivamente ha sido concentrada en lo que son las conceptualizaciones, las representaciones y por ende los imaginarios alrededor de, o depositados o vinculados a la realidad, ¿no? La apertura ontológica en antropología se está preocupando por reconocer que la realidad, los fenómenos no están sujetos y por ende no son lo que está en la cabeza de las personas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está asumiendo la preocupación de que una concepción, una visión o una representación puede ser básicamente una construcción de orden ideológico, de orden, no sé, ideacional, etcétera, etcétera. Entonces, el interés sería concentrarse en las relaciones y los campos de prácticas, ¿no? Y ahí tú nos vas a entender mucho mejor porque el campo se abre, se extiende, no niega nada, sino, es decir, reconociendo la importancia de los sistemas de creencias, los sistemas de representaciones, los sistemas simbólicos, luego tiende a expandir más allá su atención hacia, por ejemplo, el campo de los materiales, ¿no? Los materiales y cómo estos, ya que hacen parte a través de una serie de interacciones y complementaciones entre humanos y cosas, ¿no? Hacen parte de lo que se constituye como realidad y por lo tanto tendrán una capacidad, para decirlo así, de hablar por sí solos, ¿no? Entonces, esa indagación con los materiales se amplió todavía más al campo de lo que nosotros ya lo tenemos conocido como el campo, digamos, las dimensiones no humanas o más que humanas, donde efectivamente hay formas de vida que no son ni animales ni plantas, que no son ni piedras ni paisajes, que interactúan con la misma agencialidad, digamos, y determinan, influyen profundamente la vida de los seres humanos. Entonces, ¿cómo leer, cómo interpretar, cómo interactuar con estos campos que demandan ser tratados más allá, como dijo Jasmine de una forma muy clara, más allá de los campos de la oralidad, más allá de lo lingüístico, más allá de las palabras? Entonces, definitivamente es un problema casi de una ecología de los seres, ¿no? Que permite reconocer que lo humano, definitivamente como proyecto posthumanista, está constituido más allá del Homo sapiens sapiens. Eso, querido Jeff. Quizás alguien del laboratorio, los miembros, quiera comentar algo en complementación. Gracias, Ver. Súper. Adrián. Gracias, buenas tardes. Bueno, espero no enredarme y tampoco quiero hablar mucho, pero en realidad yo participo al laboratorio justamente para averiguar una respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hace diferente a esta apertura ontológica? Y sin dar mucho detalle, más que nada complementando lo que acaba de decir Bernardo, yo solamente quisiera compartir la idea de que esto se trata de superar, ¿no?, lo que la academia ha podido producir desde esa postura muchas veces muy occidental y antropocéntrica, ¿no? Es como una apuesta por superar el antropocentrismo de la antropología, entendiendo no solamente su relación con lo demás, sino inclusive hacia adentro, ¿no?, que es todo lo que compone, pudiendo llegar inclusive a hablar del ser humano como un ecosistema por sí, ¿no? Y bueno, esta posibilidad de partir no solamente desde una inquietud epistemológica, sino mucho más profunda, no solamente para quedarnos con qué significa, qué están diciendo los indígenas, o qué están diciendo, cómo lo traducimos, sino de experimentar, y eso, como decía Bernardo, nos permita abrirnos a otras posibilidades de entendimiento, de relaciones, que bueno, obviamente ya lo que se ha ido produciendo nos está dando nuevas respuestas, nos está abriendo nuevos caminos, y bueno,
como digo, sin querer complicarme mucho, porque sigo buscando esta respuesta, pero entendiendo eso, que nos permita seguir entendiendo bien qué es esto a lo que llamamos ser humano y con qué está relacionado, ¿no? Puede sonar muy romántico, pero ahí está el reto, ¿no?, del laboratorio. Eso, bueno, gracias. Buenísimo, gracias, Adrián. Creo que tenemos una pregunta de Facebook, o varias, no sé, Alejandro. Sí, les comparto una pregunta de Bigger Wanga Flower, que dice: ¿el dolor físico tiene como representación la espiritualidad o es parte de la sanación desde un contexto de cosmovisión mutua? Esa es la pregunta que tenemos. Quizás Yasmín, Iru, Víctor quieran responder. Sí, bueno, hay una aproximación que yo mencionaba en mi exposición en la segunda línea. David Le Breton trabaja un texto que se llama Antropología del Dolor. Pues pero a mí lo que, digamos, un poco me ha decantado de su texto, en realidad ha sido como que las diferentes formas en las que las culturas representan al dolor en sí, ¿no? Y lo que dice Brigger al momento de relacionarlo con la espiritualidad, pues yo he podido indagar que puede ser a partir del dolor que puedes trabajar otros campos relacionales que no solamente están ligados con la espiritualidad, evidentemente están ligados con la fisicalidad también, las emociones, la misma razón, pero hay que entender eso, ¿no? De que yo creo que el dolor como tal, sea físico o emocional, es un catalizador relacional a partir del cual uno pues tiene trabajo que hacer. Tienes el trabajo de mejorar todo eso y, como te decía en la exposición, de alguna manera llegar a buscar un equilibrio que está, bueno, como que representado en los modelos de salud indígena amerindio. Entonces, reconocer primeramente que hay dolor nos ayuda a entender de que tenemos una apertura relacional que hay que trabajar, hay que curar. Eso es lo que podría responder. Buenísimo, Iro. Mil gracias. Yo me permito complementar básicamente con una frase. En las investigaciones que estamos haciendo en torno a sistemas terapéuticos que involucran plantas maestras, involucran sabidurías y prácticas de maestros y maestras, pues ha sido muy recurrente la frase que dice: no hay nada más material que lo espiritual. ¿Sí? Y eso tal vez tenga mucho que ver con lo que pregunta el compañero en Facebook Live, porque efectivamente no solo hay una invitación clarísima a dejar de separar estos campos, lo material, lo inmaterial, lo visible, invisible, cuerpo del alma, de la hayu, como quieran llamar, a discutir, sino que habría que asumir las dimensiones de complementación que existe entre ellos para la definición de una persona, de un sujeto. Entonces, deberíamos comenzar a disolver esta certeza de que lo espiritual, lo anímico o todo lo que respecta a campos como de la hayu sean etéreos, digamos, ¿no? O que no existan porque no se los ve, ¿no? Eso. Por favor, ¿quién más quisiera interactuar, preguntar? Estamos en un buen tiempo. Que me gustaría hacer al respecto, justamente cuando se hablaba de estas cosmovisiones mutuas en la pregunta. Usualmente desde esta apertura ontológica empezamos a ver más una idea de cosmologías y no tanto de cosmovisiones, justamente por esto que aclaraba hace un momento Bernardo, ¿no? Cuando hablamos de cosmovisiones asumimos que hay una realidad dada, ¿no?, en torno al cual hay diferentes percepciones culturales de ellas, a las cuales se entendió con el nombre de cosmovisión, ¿no? Entonces hay una sola naturaleza y diferentes culturas que tienen visiones sobre esa naturaleza y sería la cosmovisión. En cambio, cuando hablamos de cosmologías, estamos viendo ya, digamos, teorías que están discutiendo justamente supuestos ontológicos, ideas que están explicando aquello que existe, ¿no? En vez de asumir que hay una realidad allí dada sobre la cual hay una percepción, están justamente planteando qué es aquello que existe, ¿no? Entonces, este es uno, por eso Philippe Descola, que es un antropólogo francés, digamos, postestructuralista, él
remarca, ¿no?, que lo ontológico se separa de la idea de la tradición filosófica, ¿no?, en nuestra filosofía occidental de ontologías, para ver un nivel de análisis, él dirá, más, digamos, un nivel de análisis anterior, que justamente está planteando, antes de discutir sobre cosmovisiones, sobre visiones de una realidad dada, ¿qué es eso, ¿no?, que está definiendo lo que existe? ¿Qué son o cuáles son esos supuestos ontológicos, ¿no? Entonces, sobre esa base, justamente ha habido desarrollos metodológicos como el de la equivocación controlada de Viveros de Castro, que plantea y dice, veremos primero si estamos discutiendo sobre la misma cosa, sobre aquello que existe, ¿no?, antes de entrar a un debate sobre representaciones o discursos en torno a una realidad dada, que ya sería un supuesto ontológico instaurado, ¿no? Entonces creo que eso también es importante, ver que en esta apertura ontológica vamos a ese nivel, digamos, ¿no?, vamos un poquito más abajo, diríamos, más hacia la raíz, para justamente ver qué es eso que se está poniendo en discusión, ¿no?, donde ciertos sistemas, digamos, clasificatorios están viendo y están diferenciando, por ejemplo, entre humanos o animales, otras entidades. Otros sistemas clasificatorios los están pensando de otra, no solo lo están pensando, sino que se están relacionando de otra manera, ¿no? De ahí que el monte pueda tener un dueño del monte, los peces, o el río un dueño del río, o también, por ejemplo, y esto lo plantearía más otra línea de Bruno Latour, hablar de redes sociotécnicas, donde también la tecnología está teniendo una mediación entre esas relaciones, está justamente permitiendo que cierto tipo de relaciones de asociación surjan, ¿no? Entonces, son temas que necesitan un poco más de desarrollo, pero aquí estamos tratando como de marcar un poco algunos conceptos, algunas ideas en torno a cuerpo, en torno a emociones, en torno a sanación, que son algunas de las categorías que venimos trabajando. Pero ese era un apunte que me parece que puede aportar también a reconceptualizar esta idea de entender un poco mejor la apertura ontológica. Gracias, Ali. Buenísimo. Por favor, estamos atentos a sus preguntas, sus comentarios, complementaciones, incluso sugerencias. En Facebook Live también, les hago recuerdo, estamos ahí con nuestro personal para que pueda transmitirnos sus intervenciones. Hay un comentario en Facebook, se los transmito. Dice Garudi Fer, buena tarde. Considero que una de las distinciones de la antropología clásica y el gerontológico es que las categorías locales fungen como categorías analíticas y no solo como elementos a interpretar por el etnógrafo. Y de esto deviene una serie de reflexiones epistemológicas y ontológicas desde los actores. Básicamente, los diversos enfoques ontológicos tienen una posición meramente émica, mientras la antropología más convencional parte de lo émic, pero explicado desde lo ética. Buenísimo, me parece muy pertinente. Yo me voy a permitir un comentario adicional. Yo tengo la impresión, muy personal, se la puede discutir, que la dicotomía émic-étic ya no es suficiente para todavía servir como un andamiaje analítico cuando asumimos una apertura ontológica, en los términos en que se estaría aceptando que todo problema humano, todo fenómeno humano está constituido por más que humanos. En ese sentido, ya no están en juego como decíamos varias veces, las representaciones, las concepciones, las visiones de los humanos, sino de otros seres que también constituyen y determinan la realidad, ¿no? Entonces, yo tengo la impresión, siempre lo discutimos en el laboratorio, que entonces esta apertura ontológica en la antropología se ha constituido, como dicen varios autores, en un dispositivo de descripción, y eso me encanta señalarlo y recordarlo. De ahí que viene la palabra ya no etnografía, sino ontografía, porque el objetivo principal es una pregunta que se hace al investigador y a la investigadora, que es, ¿realmente tú eres capaz de reconocer la realidad tal cual como se te presenta, o solamente puedes actuar en función del recuadro que has planteado en tu proyecto de investigación? Entonces,
la importancia de asumir un dispositivo de descripción es que realmente nosotros podamos reconocer lo etnográficamente emergente de un terreno, que por cierto no son solo entrevistas y testimonios, no son solo algunas prácticas de algunas personas, sino una serie de entramados muy desafiantes para nuestros marcos categoriales que tienen que ver, una vez más repito, con seres no humanos y más que humanos, ¿no? Por favor, estamos atentos. Quizás hayan algunas otras preguntas y estamos acercándonos al final de nuestro encuentro. Algunas sugerencias también. Mientras tanto, si me permiten, por favor, debo avisar, nosotros estamos en un momento muy importante, llevando a cabo ya investigaciones desde el año 2018 en el laboratorio. Hemos buscado primero consolidarlo y los últimos, este año y el pasado, ya nos hemos dedicado a solventar, a asumir una apertura más para compartir resultados de investigaciones. Hay bastantes publicaciones que han sido compartidas en diferentes espacios, encuentros internacionales, nacionales, pero también estamos ya muy cerca de hacer el lanzamiento del primer dossier de investigaciones internas del laboratorio, como una publicación independiente del propio laboratorio para justamente cumplir con ese objetivo, ¿no? Asimismo, estamos ya terminando un proceso de selección en lo que respecta a la convocatoria de nuevos miembros para el laboratorio, pero anunciamos también que esa convocatoria opera en dos maneras y por lo tanto de manera constante. La primera es convocatoria pública abierta para personas que quieran optar por esta vía, y también estamos trabajando con invitaciones directas porque siendo docentes de la carrera misma, estamos ya interactuando con muchos estudiantes, compañeros, compañeras, y también docentes, que muestran afinidad, muestran interés y definitivamente ya por una fuerza propia están encaminando sus investigaciones hacia un territorio común, y es ahí donde activamos las invitaciones directas. Entonces, ese breve comentario, por favor, para que también se entienda el funcionamiento de lo que es el Laboratorio de Estudios Ontológicos y Multiespecie en nuestra comunidad académica. Por favor, si hay alguien más que quiera comentar, preguntar. A ver. Sí, Pepe, por favor. Sí, a ver, dos cositas. Y disculpa si soy un poco ingenuo, digamos, ¿no? O algo semejante. Bueno, primero, me ha gustado mucho la pregunta del Yadú respecto a las responsabilidades del antropólogo, de la antropología, ¿no? Simplemente quisiera recordar y quizás añadir también a esa percepción que Yadú nos lanzó, y es el hecho de que inevitablemente no solamente hay un antropocentrismo en la tendencia, en esa tendencia, ¿no? Sino también, no se olviden que nosotros hemos sido formados en un contexto muy especial de una escisión ideológica, ¿no? Que ha marcado mucho nuestro futuro y nuestro relacionamiento. Y esa escisión ideológica estaba compuesta por dos conceptos complejos, ¿no? Y que se los sigue manteniendo. Y esos dos conceptos son desarrollo y subdesarrollo, ¿no? Entonces había como una acción del desarrollo en función a superar el subdesarrollo, y ahí se vinieron elementos como la educación, la salud, los caminos, la energía eléctrica y un montón de estas cuestiones, ¿no? que quebraban ciertas estructuras entre comillas de la realidad, ¿no? Entonces es más complejo en nuestra experiencia, en nuestra vivencia, es mucho más complejo que el referente antropocentrista, ¿no? Que en realidad es un modo de pensar, y el otro es un accionar más ideológico, digamos, ¿no? Bueno, algo así. Lo otro es que no estoy muy de acuerdo en dividir
de manera muy brusca y no brusca, perdón, radical, mejor dicho, ¿no? Dos responsabilidades del antropólogo que se van a seguir dando porque son inevitables, ¿no? Y es la etnografía y ahora la ontografía, ¿no? ¿Por qué no se va a poder eliminar, digamos, entre comillas, el fenómeno etnográfico? Porque indudablemente hay pues en una dinámica vivencial, hay pues particularidades culturales. Existen esas particularidades culturales, nos guste o no nos guste, ¿no? E incluso hay relaciones de poder en este contexto de las particularidades culturales, ¿no? Y creo que eso también hay que analizarlo mucho, ¿no? Y finalmente me ha encantado el aporte de Iru en torno a la entidad de El Ajayu, ¿no? Porque nos lo ha mostrado como esa complejidad que lo es, ¿no? Y lo que estamos viendo, lo que estoy viendo o lo que estoy percibiendo es que la ontología está ingresando a analizar esa complejidad, ¿no? Algo así. Eso era, Bernardo. Gracias. Gracias a ti, Pepe. ¿Quiere alguien comentar, alguien complementar estas intervenciones? Gracias, Pepe. Ya, sí, a mí un breve comentario a lo que decía Pepe. Definitivamente estamos muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Primero hay que reconocer siempre toda una trayectoria y una tradición investigativa en lo que nos constituye como académicos, como profesionales, y al mismo tiempo asumir esto que nos dices, ¿no? Que lo replantearía en los siguientes términos. No se trata en absoluto restar o negar alguna tendencia o algo así. Yo tengo la certeza que se trata más bien de añadir, ¿no? Y añadir es buscar asumir lo que algunos otros autores llaman como la integralidad, ¿no? O a partir de un abordaje más holístico, ¿no? Lo que definitivamente constituye las realidades que estamos estudiando. Y finalmente decirte que hay una tendencia marcadamente enfatizada, por decir así, dentro de todo este panorama de estudios de apertura ontológica y multiespecie que está denominada por ontología política, ¿no? Muy vinculada no solo a tratar de resolver en términos de lo que entenderíamos una antropología aplicada, digamos, problemas que atañen la pobreza, la marginación y todo eso, que son innegablemente reales, sino también aplicar las mismas preguntas de orden ontológico, es decir, como apuntaba Alejandro, verificar si cuando tratamos de resolver algún conflicto socioambiental, un conflicto de marginación y explotación, etcétera, si realmente los actores sociales involucrados están hablando de lo mismo, ¿cierto? Entonces, cuando hayan conflictos del ingreso de una minera, de una petrolera, que se en un territorio indígena, y el problema sea solamente la naturaleza y sus recursos o la sostenibilidad y algo así, verificar si los pueblos que están siendo afectados están en el mismo lugar y hablando de lo mismo, sosteniendo su preocupación, por supuesto, frente a una penetración agresiva muy vinculada a estos extractivismos bárbaros, ¿no? En fin, hay mucho que hablar, si se dan cuenta, pero que esto, como repetía nuestro querido Víctor, demuestra que valga un botón, ¿no? Para que podamos suscitar más interés y despertar más canales de interacción. Alejandro. Sí, me comunican que están justamente ahorita también siguiendo la transmisión desde Humala con Gary Chuquimia, y me parece que quieren ahí comentar o darnos algún saludo desde Humala. Entonces Fabiola me parece que está haciendo ahí el contacto. Si están... Okay. Hola, Hola. Hola, Bernardo. Estamos nosotros aquí en Humala también. No hemos podido entrar todo el tiempo al encuentro, pero estamos también desde aquí, desde la chacra. Estamos también compartiendo lo que ustedes están
todo lo que están refiriendo el día de hoy. Qué maravilla, Gary, qué maravilla. Ese es uno de nuestros objetivos, de siempre bajar a los terrenos de las prácticas y las relaciones en terreno. Pues Gary ya lo está haciendo, tiene ese privilegio. Felicidades, hermano, qué lindo tu atuendo y qué lindo. Eso, un saludo para todos, todas. Me parece... ¡Saludos desde Humala! ¡Por la charla! ¡Felicidades! Es un abordaje maravilloso también poder estar en terreno, ¿no es cierto? Poniendo en práctica y sobre todo experimentando en primera línea esto que estamos discutiendo. Un saludo muy cordial a compañeros y compañeras. También ¿Qué más tenemos? Tenemos en Facebook, Gilberto Vera nos consulta, ¿no? Lanza la pregunta: ¿no creen que si bien buscamos como antropólogos entender la complejidad y totalidad, cuando hacemos etnografía, ontografía, como dicen, somos menos plurales y abiertos al momento, a establecer diálogos interdisciplinarios? Por ahí yo me permito, justo porque era con algo que quería complementar, y entiendo que en la pregunta que nos lanza Gilberto, tiene que ver por ahí una dimensión que puede ser reduccionista de una visión clásica de la etnografía, y que creo que viene muy de la mano de todavía esta visiones de Emick y Ethic, ¿no? Es decir, todavía una etnografía muy, digamos, es interpretativa, ¿no? Por eso es muy interesante. Alguna vez lancé en algún conversatorio la provocación que hace Tim Ingold, en que la antropología no es etnografía, y lo venimos también discutiendo en algunas materias, cuando él dice, para Tim Ingold, la etnografía es más un asunto de gabinete, ¿no? Contrario a lo que estamos así, lo llevamos en el corazón, ¿no? La etnografía, el trabajo de campo. Pero la explicación que él dice en realidad que es la etnografía es como un momento posterior a la experiencia, o digamos a una práctica, una relación, un diálogo, y que está más bien dada por ese momento de la descripción de aquello que ha sido vivido, ¿no? Entonces nos dirá, ¿acaso uno cuando está conversando, por ejemplo, con una persona, o ahorita como veíamos desde Humala, están ahí trabajando, están describiendo aquello, ¿no? ¿O es un momento posterior el que se hace la descripción de eso que se ha vivido, ¿no? Y para él, para Tim Ingold, más bien ese momento, lo que ahorita sí nos acaban de mostrar desde Humala, una conversación, un estar compartiendo, sería para Tim Ingold lo antropológico, el encuentro antropológico, ¿no? Entonces, es muy, ¿no? El debate entre etnografía y antropología, se podría organizar todo otro conversatorio al respecto, pero me parece que eso ayuda un poco justo a ver este tema de esa pluralidad, de esos diálogos, y lo que sugere también Tim Ingold es, por ejemplo, en vez de hablar sobre, digamos, la papa o la cosecha de la papa, hablar desde la cosecha de la papa o con la papa, ¿no? Es decir, desde ahí que empieza a surgir, y ahí entramos en un giro también, si se dan cuenta, ontológico, porque dejamos de ser objeto de estudio una comunidad, una actividad, una práctica, una vivencia, etcétera, ¿no? Y más bien hablamos desde ahí, o hablamos con la gente, digamos, ¿no? Entonces, en vez de hablar sobre el textil ayoreo, por ejemplo, ¿no? Hablar desde la práctica o desde el textil, ¿no? Justamente hemos tenido unas experiencias muy bonitas haciendo hace unos años un trabajo pueblo ayoreo con también colegas, compañeras que son parte del laboratorio, y cuán diferente era hablar sobre el textil, preguntar sobre el textil, y otra cosa estar ahí tejiendo, y especialmente las mujeres tejiendo con mujeres ayoreas, hablando del mundo tejiendo, ¿no? Y que no era particularmente ni sobre las técnicas, ni sobre los colores, las materias primas, sino qué es lo que se habla cuando se está tejiendo. Entonces, menciono este ejemplo así muy rapidito, solo para mostrar un poco esa diferencia, que creo que ayudaría también a responder un poco lo de Gilberto, ¿no? Que evidentemente una etnografía que se concentre mucho en el objeto de escribir, un objeto de estudio, puede pues reducirse, menos plural, menos dialógica. En cambio, desde ahí puede pues permitir eso, ¿no? Abrirnos mucho más y
y salir de esa idea, sujeto investigador, objeto de investigación, sea una comunidad, un pueblo, una actividad, un instrumento, etcétera. Okay. Muchísimas gracias, Ale. Infelizmente no tenemos más tiempo, estamos también acotados a los tiempos administrativos de la universidad, que es de donde se está haciendo la transmisión. Nosotros vamos a tener que ya ir llegando al cierre, a la conclusión. Todavía quiero verificar si hay alguien que no se haya quedado con alguna pregunta no atendida. Alejandro, no tengo ninguna novedad aquí en Zoom. En Facebook sí nos piden ampliar un poco más el concepto de ontología. Wow. Ese es otro. Tendrá que ser otro conversatorio. Pero sí, me voy a permitir dejar una semillita importante. La apertura ontológica en antropología y arqueología no tiene nada que ver con la tradición del pensamiento filosófico occidental, que tiene décadas y muchísimos años de tradición tratando el tema de ontología, por cierto. Es decir, si vamos a querer enterarnos mejor de qué trata y qué desafío supone la apertura, este tipo de apertura para nuestras disciplinas, no nos ayudaría en absoluto abordar filósofos de la ontología, no sé, pues griegos y qué sé yo, no, sobre todo en pensamiento occidental o menos aún moderno occidental. Esta apertura, también hay que decirla, no está concentrada en una sola persona. Hay mucho la tendencia de que, es Viveros de Castro, ¿no? No, definitivamente no. Hay muchísimos pensadores y pensadoras en muchísimos contextos diferentes que están mostrándonos lo que nosotros tendemos a decir, a repetir, que es un panorama de múltiples abordajes, entendimientos y sobre todo debates acerca de lo existente, y que por consecuencia va a ayudarnos a definir las relaciones, los campos de prácticas y relaciones muy materiales, por cierto, eso también su fuerza ontológica, que constituyen problemas del mundo de hoy, ¿no? También hay una tendencia de pensar que es, solamente estudios indigenistas o indianistas volcados a las sabidurías amerindias o algo así. No, en absoluto tampoco, porque hay riquísimas investigaciones volcadas a temas de ciencia y tecnología, ¿no? O otros aspectos que no necesariamente están demarcados por actores sociales indígenas, ¿no? Quizás hay que destacar también la preocupación por asumir la cualidad de multiverso del entorno que nos rodea, y por lo tanto ya de una vez por todas introducir otras formas de vida, otros agentes y agencias que determinan estos problemas que tanto nos afectan, y que en las sabidurías y prácticas amerindias nunca estuvieron separados, nunca estuvieron omitidos, digamos, ¿no? Y estas formas de vida son pues constitutivas, no podemos entender lo humano sin ellas, ¿no? Y para poder asumir eso, de nada ayuda seguir pensando en que son temas de supersticiones, o de solamente religión, o de solamente sistemas de creencias, ¿no? Eso para simplemente aportar al interés de que se pueda generar más profundización. A todo el mundo invitamos a que puedan contactarse con nosotros a través del Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas, que es a partir de ahí que podríamos siempre mantenemos las puertas abiertas a personas que quieran escuchar más, compartir bibliografía, inclusive postular, probar la posibilidad de acompañarnos en procesos investigativos ya duraderos, ¿no? No tengo más. Me queda mi corazón muy feliz, muy agradecido, no solo por el esfuerzo del instituto, sus autoridades, el doctor José Tejeiros, también su personal, a Wendy Ceballos, que nos ha apoyado tanto en esta transmisión, sino también a los compañeros, ¿no?, que han hecho el esfuerzo de compartir sus experiencias investigativas, que se notan, son tan vividas y tan personales, y bueno, no sé, también queda mucho por esta ansia de escucharles más, ¿no?
Así que sea también una invitación a siempre dirigir todo esfuerzo académico y científico a que llegue a los corazones de las personas fuera de la academia, ¿no? Eso, por favor, Pepe, Alejandro, no sé si está también, aparecía conectado el licenciado Pérez, pero ya no lo veo. Por favor, les doy la palabra para ir cerrando nuestro encuentro de hoy. Bueno, Alejandro, no sé si quieres tú cerrar, hermano, a ver. Solo antes de darte paso ya para el cierre final, Pepe, gracias. Gracias a todos, a todas, gracias por ese espacio. Y creo que si algo nos queda también es como ganas de seguir conversando, de seguir debatiendo, y seguramente como como el laboratorio, como parte del instituto, estaremos organizando otras tandas de estos conversatorios, porque hay todavía varios temas que desarrollar. El equipo también que conforma el laboratorio también va a estar ahí compartiendo otras experiencias. Entonces esto es más bien, yo creo, un nuevo pasito que estamos dando en esto de querer conversar, de platicar al respecto, y simplemente eso, ¿no? Entonces, gracias por el espacio, por las participaciones, por las consultas, las preguntas en el Facebook Live, y seguramente ya estaremos comunicándoles nuevas actividades, nuevos conversatorios para seguir desentrañando esto, que recién aquí estamos como abriendo un poco algunos temas, algunas ideas que se están lanzando y que queremos compartirlas, debatirlas. Así que muchas gracias, y Pepe, te pediríamos ya hacer el cierre de este conversatorio. Antes, mil disculpas, Pepe, dame 2 minutos. Una pregunta, Yasmín, Iru, Víctor, ¿quisieran compartir algunas palabras de cierre? Bueno, yo solamente agradecer siempre, no solo a quienes nos están escuchando, sino a quienes hacen posible este espacio y este diálogo. El intercambio entre compañeros dentro del laboratorio ha sido uno de los principales aportes para mi investigación de licenciatura, así como de la mayoría de nosotros. Así que, pues, gracias por todo. Víctor, Iru. Algo muy breve y corto, Ver, muchas gracias. Gracias por la apertura, gracias por el espacio y gracias por participar. Estamos abiertos a cualquier pregunta y pues diálogo y debate dentro del laboratorio. Gracias. Súper, Iru, gracias a ti. Víctor. Tengo la impresión de que Víctor ya no está conectado. Tenía problemas también. Bueno, sí, ya Víctor ya no contamos con su presencia. Nada, un breve comentario. Estamos grabando esta sesión, así que también vamos a compartir el link de la sesión entera para quienes no han podido estar presentes y tal vez quieran revisar uno que otro aspecto, ¿no? Ahora sí, Pepe, por favor, el doctor José Tejeiros, director del Instituto de Investigaciones Antropológicas Arqueológicas. Cerremos el evento, por favor. Ya, pues me uno al criterio de ustedes, ¿no? Respecto al agradecimiento a todos y todas quienes han participado en este evento, ¿no? Y señalar, como habíamos señalado al principio, ¿no? Que, bueno, no se cierra, no es algo que se está cerrando. Por el contrario, es algo que está abierto, se está abriendo, ¿no? Y nos está permitiendo a nosotros como que concebir un aspecto muy importante de la antropología, no sé si de toda disciplina o ciencia, pero en este momento, en este caso de la antropología, ¿no? Y es la necesidad de desarrollar una antropología online, por decirlo de la manera como se dice ahora, ¿no? Porque nos está permitiendo el diálogo, y pucha, que es tan importante, tan urgente, tan necesario el diálogo, ¿no? Nos estamos quedando con algunos compromisos, ¿no? Como por ejemplo la definición de ontología, la que hicieron esta consulta, como por ejemplo lo que Alejandro también
enfatizó el hecho de la etnografía, que es un trabajo de laboratorio, cuestión como que, bueno, es que hay que dialogarlo, ¿no? Hay que dialogarlo. No puedes desarrollar un trabajo de laboratorio si no has desarrollado, etcétera, ¿no? Hay varios elementos y me parece sumamente interesante involucrar el tema del ajayo como la complejidad, etcétera, ¿no? Realmente les agradezco y les felicito, los felicito, ¿no? Por esta hermosa sesión. Nos enriquecen estos aspectos a nuestro espíritu académico, ¿no? Y obviamente esto no se cierra. Esto va a permanecer abierto y claro, el mismo laboratorio Ontolab está comprometido para ello, ¿no? Bueno, muchas gracias y que tengan una linda tarde. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Pepe. Gracias a todos. Un saludo muy, muy cariñoso. Nos vemos en otra. Estén atentos a nuestras novedades. Atentos y atentas. Que les vaya bien. Buen fin de semana. Gracias. Gracias. Gary, trae papa de Humala.